20 minutos. Vamos a hablar de lo que ocurre con el comienzo del ciclo lectivo. Estaba leyendo las palabras hace instantes de Esteban Sueiro, que es dirigente de la Corriente de los Trabajadores de la Educación, hablando de cómo es este inicio de clases, en qué contexto, ¿no?, se da el inicio de clases en 2026. Así que lo voy a saludar para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Felicitas? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, amargura por todos. Me empiezo el programa llorando y termino el programa llorando. Es terrible porque estábamos hablando recién de la cuestión de los glaciares. Ayer hablábamos de los despidos. Hoy hablamos del comienzo de clases y lamentablemente arrancamos con los docentes con muchas problemáticas y reclamos y con un presupuesto bastante deficiente, ¿no? Exactamente. Mirá, el problema madre acá justamente es que no hay inversión en educación. Ahí justamente en la nota que escribí en página 12, sí. Se plantea que, bueno, hubo una ley en el 2005, que es la Ley de Financiamiento Educativo, que fue una ley que se trabajó mucho, que la llevó adelante Néstor Kirchner, y esa ley obligaba al Estado, en su conjunto, al Estado Nacional y a los Estados provinciales, a invertir el 6% del Producto Bruto Interno en educación. Llegar a ese 6%, digamos, iba a ser un trabajo, digamos, que lo tenía que hacer los gobiernos provinciales y el Estado Nacional, que volvía a invertir en educación. Sí. No nos olvidemos que la ley de transferencia transfirió a todas las escuelas del Estado Nacional a las provincias. El Estado se había desresponsabilizado del Estado Nacional de financiar la educación, y con esta ley volvió nuevamente el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional a invertir en educación. Esa ley fue paulatina, y la verdad que en el 2015 se llegó a ese 6,1% de inversión en educación. Sí. 4,5% de esa inversión la ponía el Estado provincial y 1,6% el Estado Nacional. El Estado Nacional invertía con construcción de escuelas, financiamiento en la construcción de escuelas, con el salario complementario docente, es decir, las provincias que no llegaban al piso que establecía la paritaria nacional docente, el Estado Nacional invertía ahí, y además con el FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, sí. Que también, digamos, era parte del salario que lo pagaba el Estado Nacional. Después de eso, digamos, más o menos se mantuvo esa inversión en torno al 6%. Es más, en el 2023, antes de las elecciones, hubo un proyecto que llevó adelante, que impulsó la CETERA, que la idea era llegar hasta el 8% de inversión en el Producto Bruto Interno, digamos. Y después, con el gobierno de Milei, eso empezó a decaer. En el 2024 y en el 2025 no se cumplió las metas del 6% del Producto Bruto Interno y cayeron casi en un 2%. Este último año se invirtió el 3,2% sí. en educación. La mitad que en el 2015. Y por lo tanto eso trae una catástrofe no solamente en lo salarial, sino también en la inversión educativa, ¿no? O sea, ¿y qué tema? Porque se cae la escuela, pero se cae también todo lo que acompaña a los pibes y pibas, ¿no? Digo, las familias pasando por un mal momento, los padres despedidos o con 55.000 changas para poder sobrevivir. Digo, se erosiona absolutamente todo. La escuela se supone que además, no debe ser así, ¿no? Pero muchas veces es también el lugar de contención. Muchas veces, y lamentablemente, es el lugar donde se encuentra un plato de comida, una taza de leche, y hoy eso también está puesto en duda. Exactamente. Es un desastre porque justamente la escuela es el Estado, digamos, sí. ¿no? Es parte del Estado. Y los padres llegan, digamos, y el Estado, digamos, lamentablemente está ausente, porque, digamos, ¿cómo puedes dar respuesta si no tenés una infraestructura necesaria para poder llevar adelante las tareas de educación, si los salarios de los docentes no alcanzan en algunas provincias, están por debajo de la línea de pobreza? Casi te diría que en la mayoría, una pérdida de entre el 20 y el 40% del poder adquisitivo de los salarios depende de las provincias. Hoy más de 2/3 de las provincias están en conflicto porque no pudieron llegar a un acuerdo salarial. Solamente hay muy poquitas provincias que están por encima de los índices de inflación desde que asumió el presidente Milei, digamos, y además con un Estado Nacional que abandonó el financiamiento educativo, como te lo mencioné al principio. Es muy difícil, digamos, poder llevar adelante esto,
Lo más triste de todo esto es que en la última ley de presupuesto que se votó y que votaron no solamente los diputados de la Libertad Avanza, sino también los diputados y senadores de algunos bloques que fueron afines a la Libertad Avanza, se derogó la ley de financiamiento educativo, que se votó en el 2005. Claro. Y al derogarse esa ley, el Estado ya no tiene ningún compromiso de invertir en educación. Y esto pasó sin pena ni gloria, digamos, como si no hubiera pasado nada, cuando es una de las mayores responsabilidades del Estado financiar la educación. Claro. ¿No? Bueno, Esteban, ¿llevarán los vouchers en algún momento? Ya llegaron. El año pasado el Estado Nacional empezó a implementar este sistema de voucher, el gobierno de la ciudad también, y además... ¿En dónde lo implementaron puntualmente? En muchísimas de las provincias, como los padres y las familias no podían llegar a pagar la cuota de la escuela privada... Ah, claro, para las escuelas privadas, claro, sí. Claro. Sí. Pero bueno, sí, justamente el proyecto es de responsabilizar el Estado, digamos, si el gobierno nacional envió un proyecto de ley al gobierno, una nueva ley de educación, y justamente ellos quieren responsabilizar la educación por parte del Estado, o sea, digamos, que la familia sea la responsable de educar. Lo dijo también el senador de la provincia de Entre Ríos, que ahora no me acuerdo el nombre, uno de los que tocan la banda del presidente de la Nación. Venegas Lynch, claro. Exactamente. Sí. Que los padres pueden tener la libertad de que de llevar a los hijos lo dijo el hermano, el diputado lo dijo. El hermano, ahí está. Digamos, y bueno, acá justamente estamos ante una encrucijada muy grande. Cuando el presidente habla de la batalla cultural, bueno, me parece que nosotros en ese sentido tenemos que dar esa batalla cultural, porque la escuela pública va hacia una catástrofe grande, y parece que la sociedad no se está dando cuenta de eso que está pasando, ¿no? Sí, es porque en la década del 90, cuando había una crisis muy grande parecida a la que estamos viendo ahora, cierre de empresas, despidos, la escuela era como el último espacio, como vos lo dijiste hace un ratito, para poder sostener un montón de cuestiones que le estaban pasando a la familia. Hoy, además de ese financiamiento que estamos viendo a nivel nacional y el industricidio que estamos viviendo, la escuela también lo está viviendo al mismo tiempo. Entonces no va a poder sostener nada de lo que está pasando en la sociedad. O sea, entramos en una situación de crisis muy grande y espero que no sea tarde cuando algunos diputados, algunos senadores se den cuenta de que es necesario volver a financiar la escuela pública. Para darte un ejemplo, hasta el 2023 los maestros de la escuela pública recibíamos libros de parte del Estado Nacional. Ya no lo recibimos más. Ningún tipo de libro, ningún tipo de manual, ningún tipo de libro de lengua, de matemática. En la Ciudad de Buenos Aires recibíamos 3 libros. El Yo Amo Aprender de la Ciudad de Buenos Aires, un libro de matemática de Nación y un libro de lengua de Nación. Bueno, los de matemática y de lengua no lo estamos recibiendo más. Claro. Y en la mayoría de las provincias solo recibían el material de Nación. Entonces, los maestros no tienen material para poder trabajar con sus alumnos en las escuelas. Ni hablar de las netbooks, ni hablar de... No, claro, olvídate, si no hay libro, menos vamos a tener computadoras ni nada. Y el tema de los libros, aparte, es otra gran brecha, porque ahora cuando empiezan a llegar las listas con los nombres de los libros, viene siendo conflictivo hace muchos años para las familias comprarlos. Este año no me quiero imaginar, realmente es muy dramático. Esteban, gracias por recibirnos. Muchas gracias y bueno, ojalá en el debate que se viene, porque es un debate que se viene sobre la nueva ley de educación, digamos, podamos poner en valor la necesidad del financiamiento educativo y la necesidad de que la escuela pública no puede estar sumergida en la pobreza. Gracias, hasta luego. Estamos escuchando a Esteban Sueiro, se los recomiendo, pueden leerlo hoy en página, justamente haciendo este planteo con respecto a la educación. Yo no sé si es que no nos damos cuenta, me parece que están pasando muchas cosas a la vez y lo que estamos teniendo es una suerte de incapacidad de reacción, ¿no? No estamos organizados, no hay una organización, digamos, no en la ciudadanía ni en la oposición. Entonces, bueno, realmente están aprovechando muy bien los tiempos, están avanzando en varios sentidos y por eso de repente ya tenés la reforma laboral que el viernes aparentemente se convierte en ley. No se movilizan, la CGT no se moviliza, no hace paro, nada, directamente va el lunes, van a judicializar. O sea, es como que tienen permitido avanzar.
no pasa nada. Algunos no quieren reaccionar, otros no tienen capacidad de reaccionar, otros no tienen posibilidades de reaccionar. O sea, andar a pedirle a una persona que no sabe si esta noche duerme bajo techo con sus hijos, que salga, o sea, sería injusto, ¿no? Sería una locura. Estamos realmente muy complicados. Los que tienen posibilidad de hacerlo, por alguna cuestión u otra, no lo están haciendo, y los que sí lo hacen, bueno, la verdad que son los menos, ¿no? Hemos visto las movilizaciones, pero bueno, claramente no está alcanzando. Lo digo porque me quedo pensando en esta pregunta que muchos están haciéndose por aquí, los estoy leyendo, y que se hacía incluso el entrevistado recién al aire. ¿Qué nos pasa, no? Parece que no nos diéramos cuenta. ¿Por qué hay una imposibilidad de reacción? ¿Por qué todo es relato? Me pregunta un oyente acá. ¿Cuándo van a dejar de contar las cosas que pasan? Y van a pasar a organizar, ¿no? Hay como un reproche ahí generalizado en ese sentido. Veremos. Estamos en veremos hace 2 años. No sé cuánto más puede durar esto, ¿no? Algunos piensan en los 90 y dicen, che, pero fíjate todo lo que hicieron los 90 y pudieron renovar, ir por otro mandato. Otros dicen, fíjate que estos ciclos son cada vez más cortos, los tiempos se precipitan, probablemente auge y caída sea también mucho más rápido, no lo sabemos. 12:31, nos vamos a la tanda, enseguida volvemos al Senado, donde se discuten hoy diferentes temas, el acuerdo con la Unión Europea y, por supuesto, lo que nos interesa mucho también, sobre todo, es la cuestión de la reforma a la ley de glaciares. Bonavita en la 530.